Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar lo que son las razones trigonométricas, pero en este caso en particular vamos a analizar lo que es el seno de la suma y de la resta de dos ángulos. Bien, antes de empezar vamos a dejar en claro, ¿sí? Bien, a qué nos referimos con eso, cómo se puede desarrollar esa fórmula, ¿sí? Fíjense, si nosotros tenemos el seno de una suma, ¿sí? ¿A qué va a ser igual esto? Vamos a tener que ir desarrollándolo. Si bien en este video no vamos a demostrar cómo llegar, cómo ir de acá hasta acá, o viceversa en todo caso, sino que vamos a trabajar más que nada la aplicación de este ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense, el seno de alfa más beta, ¿sí? Recuerden que alfa y beta son dos ángulos cualesquiera, ¿bien? Va a ser igual al seno de A, ¿sí? Por el coseno de beta, ¿sí? Y fíjense que acá es como que cambia la cosa, ¿sí? Si yo acá utilicé el seno de alfa, ahora voy a utilizar el coseno de alfa y lo voy a multiplicar, si yo acá usé el coseno de beta, por el seno de beta, ¿sí? Fíjense que es como que están cambiadas beta con beta iría acá, ¿sí? Y alfa con alfa, fíjense cómo aparecen, ¿sí? Esto es más o menos como si fuese una ayuda a memoria, ¿bien? Para recordar quién poner y quién no, ¿sí? Fíjense, seno de uno por el coseno del otro, y después coseno del que me quedó, si acá usé seno, ahora voy a usar el coseno, ¿sí? Por el seno del otro que me queda, ¿sí? Bien. Básicamente se le van a dar valores a alfa y beta, dependiendo del ejercicio, obviamente, y van a ir reemplazando y resolviendo, ¿sí? Lo mismo sucede para el caso de la resta, ¿sí? Yo ahora tengo una resta, ¿sí? Es exactamente igual que la anterior, pero fíjense, acá utilizo suma y ahora utilizo resta, ¿sí? Fíjense, seno con coseno de alfa, ¿sí? Fíjense cómo están escritos, cómo están acomodados para que sea fácil de recordar, ¿sí? Y coseno de beta con el seno de beta. Fíjense cómo están acomodados, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cómo resolver un ejercicio que demanda tener que aplicar este tipo de fórmulas. Bien, ahora lo que vamos a trabajar es lo que se conoce como el coseno de la suma y de la resta de dos ángulos, ¿sí? En el caso anterior nosotros estuvimos trabajando lo que es el seno de la suma y de la resta de dos ángulos. Ahora lo que vamos a trabajar es el coseno de la misma, ¿sí? Fíjense que si bien es una fórmula un poco similar, ¿sí? Cambian algunas cuestiones, ¿bien? En el primer término, ¿sí? Fíjense que en el caso anterior teníamos seno por coseno. Ahora lo que vamos a tener es coseno multiplicado por el coseno. Lo único que va a ir cambiando, fíjense, que van a ser los ángulos, ¿sí? Coseno de alfa por el coseno de beta. Y si yo tengo una suma, ¿sí? Fíjense que ahora acá, ¿sí? Pasa a ser una resta, ¿sí? Tengan especial cuidado con eso, ¿bien? Y restado con el seno de alfa por el seno de beta, ¿sí? Fíjense que, cuestiones a recordar, a diferencia del anterior, ahora están los dos cosenos juntos y los dos senos juntos, ¿sí? Y en vez, cuando yo tengo una suma, voy a tener una resta. En el otro caso, ¿sí? En el caso de que tenemos la resta, ¿sí? El coseno de la resta de dos ángulos, fíjense que sucede lo mismo, es decir, si yo tengo una resta, pasa a transformarse a una suma y es lo único que va a cambiar, porque fíjense que vuelven a estar los dos cosenos, el de alfa y el de beta juntos, y los dos senos, el de alfa y el de beta también juntos, ¿bien? Entonces fíjense la diferencia que existe con el caso del seno, ¿sí? El seno de la suma y el seno de la resta. Acá es coseno con coseno, seno con seno, coseno con coseno y seno con seno. En el caso anterior era seno con coseno y coseno con seno, y en el caso de la resta también, ¿sí? Vamos ahora a resolver este ejercicio en particular, ¿sí? Recuerden que nosotros lo que vamos a hacer ahora es determinar el valor del seno de la suma de alfa más beta y del seno de la resta de alfa menos beta. Sí, primera condición que tenemos es esta. O sea, que el seno de alfa es 3/5, el seno de beta es 3/10 y alfa y beta pertenecen al primer cuadrante. ¿Bien? Entonces acá fíjense que para aplicar tanto la fórmula de la suma, el seno de la suma y el seno de la resta, necesito también conocer el coseno, ¿sí? Para hacer el coseno lo que primero voy a hacer es aplicar lo que es la identidad pitagórica, es decir, esto que decía,
seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto me va a dar como resultado 1. ¿Bien? Entonces yo ya sé que el seno de alfa es 3/5, o sea, 3/5 al cuadrado más el coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1. ¿Bien? Entonces yo acá trabajo todo esto, ¿sí? 3/5 al cuadrado me da 9/25, lo paso para el otro lado restando, ¿sí? 1 menos 9/25. Y acá me quedaría el coseno cuadrado de alfa. ¿Bien? Entonces, ahora acá es el módulo del coseno de alfa. ¿Por qué el módulo? Porque ahora este pasaría para allá como una raíz y recuerden que cuando eso sucede, de este lado me va a quedar el módulo. Me queda el módulo de la raíz de 16 sobre 25, ¿sí? Y yo acá voy a tener dos opciones. Bien, voy a tener la positiva y la negativa. Pero como está en el primer cuadrante, ¿sí? El coseno tiene que ser positivo, ¿sí? Recuerden que en el primer cuadrante el coseno es positivo. Por lo tanto, la opción de menos 4/5 no la voy a tener en cuenta y voy a tener en cuenta la opción de 4/5. Esto va a ser para mí el coseno de alfa. O sea, fíjense, ya hallamos el coseno de alfa. Bien, ahora, lo que me está faltando, además del coseno de alfa, es el coseno de beta. Bien, entonces lo que vamos a hacer es plantear lo mismo. Desde la identidad pitagórica, seno de beta, seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es igual a 1. Esa es la identidad pitagórica. Bien, entonces ahora aplico el mismo trabajo que hice recién. O sea, el seno de beta es 3/10, o sea, me va a quedar 3/10 al cuadrado más el coseno cuadrado de beta, esto es igual a 1. De la misma manera que acá, lo elevo al cuadrado y lo paso, ¿sí? 3 por 3 es 9, 10 por 10 es 100, entonces me quedaría, eso pasaría restando, 9 sobre 100, y acá me quedaría el coseno cuadrado de beta. Bien, entonces ahora efectúo la resta esta de acá, y este cuadrado lo llevo al otro lado como una raíz. Coseno de beta el módulo del coseno de beta es la raíz de 91 sobre 100. ¿Sí? Acá va a suceder lo mismo. Voy a tener dos opciones. Una va a ser la negativa y otra va a ser la positiva. ¿Sí? Yo lo que me voy a quedar es con la opción de 91 sobre 10, la positiva. ¿Sí? Eso va a ser para mí el coseno de beta. ¿Por qué me quedo con la positiva? Porque recuerden que estamos trabajando con un ángulo que está dentro del primer cuadrante. ¿Bien? Bien, continuando, ¿sí? Nosotros recién calculamos el coseno de alfa y el coseno de beta. Ahora lo que vamos a hacer es ir reemplazando por los valores que tenemos. ¿Bien? Entonces tenemos, para el coseno de beta, perdón, para el coseno de alfa, vamos a arrancar por ahí, que habíamos calculado era 4/5. Arranco con eso porque tenía el color rojo, que era el color que estábamos usando para el coseno de alfa. Después, para el coseno de beta habíamos llegado que es la raíz de 91 sobre 10. Bien, y los otros los teníamos como dato. Bien, este era 3/10 y este era 3/5. Bien, esto va a ser igual al seno de alfa más beta. ¿Sí? Recuerden que lo que hacemos acá es solamente aplicar la fórmula. Bien, entonces, aplicando la fórmula nos va a quedar ahora, separamos en términos, ¿sí? Esto por un lado y esto por otro, ¿sí? Y después efectuamos la suma. Entonces, si hacemos esta multiplicación, me va a quedar 3 por la raíz de 91 sobre 50 más 12, 4 por 3 es 12, y 5 por 10, 50, ¿sí? Fíjense que acá lo que podría hacer también es como simplificar el 4 con el 10 para que me quede acá el denominador más chico. Pero después, fíjense que yo esto lo voy a poder expresar de esta manera, ¿sí? Como 12 más 3 raíz de 91 sobre 50. Y ahí tendríamos el resultado del seno de la suma. Bien, ahora lo que vamos a trabajar es, ya hallamos el seno de la suma, que es este que tenemos acá, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es hallar el seno de la resta de los dos ángulos, ¿bien?
Recuerden, nosotros habíamos encontrado que el coseno de A era 4/5, ¿sí? Que el coseno de beta era 91, raíz de 91 sobre 10, ¿sí? Y los otros valores ya los teníamos, los conocíamos, ¿sí? Nos habían dado como dato. Acá sería 3 décimos y acá era 3/5. Bien, y una multiplicación. Al igual que en el caso anterior, separo en términos, ¿sí? Resuelvo, acá me vuelve a dar lo mismo, o sea, 3 raíz 91 sobre 50 avos menos 12 sobre 50 avos. Acá lo que podemos expresarlo es de esta manera. Menos 12 más 3 raíz de 91 sobre 50. Y ahí tenemos el resultado del seno de la resta. Bien, vamos a continuar trabajando. En este caso vamos a tratar de determinar el valor del seno de la suma de los ángulos y del seno de la resta de los ángulos, ¿sí? Teniendo estos datos, que la tangente de alfa es menos 3/5, que el seno de beta es 1/2, que alfa pertenece al segundo cuadrante y que beta pertenece al primer cuadrante. Bien, entonces vamos a tratar de trabajar esto y ver cómo podemos construirlo. Recuerden que para poder aplicar el seno de la suma y el seno de la resta, vamos a necesitar tanto el seno como el coseno, ¿sí?, de cada uno de los ángulos implicados, ¿sí? Fíjense, el seno de beta lo tengo. Me faltaría el seno de, el coseno de beta, ¿sí?, por un lado, para completar con el ángulo beta, y me faltarían tanto el seno como el coseno de alfa. Bien, para poder encontrar el seno y el coseno de alfa, nos vamos a apoyar en lo que es la tangente, que es el dato que tenemos acá, y le vamos a agregar también la identidad pitagórica. Vamos a arrancar por ahí, ¿sí? Nosotros sabemos que la tangente de un ángulo alfa es el seno del ángulo alfa dividido el coseno del ángulo alfa. Bien, entonces, pero nosotros sabemos que la tangente de alfa es menos 3/5. Por lo tanto, nosotros de ahí podemos escribir lo siguiente. El seno de alfa sobre el coseno de alfa va a ser igual a menos 3/5. Bien, ¿sí? Reemplazamos la tangente por el valor que es. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es este coseno lo voy a pasar para allá multiplicando. Está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces me quedaría la expresión de esta manera, que el seno de alfa es igual a menos 3/5 por el coseno de alfa, ¿sí? Y lo voy a dejar acá. Lo voy a frenar ahí. Y digo, bueno, ahora voy a plantear lo que es la identidad pitagórica. ¿Qué me dice la identidad pitagórica? Esto es como primer paso, lo vamos a marcar por paso. El segundo paso que vamos a hacer es el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Bien? Entonces lo que sucede acá es que no conocemos ninguno de los dos, ¿sí? Pero sabemos que el seno de alfa es menos 3/5 por el coseno de alfa. Entonces, en vez de escribir el seno cuadrado de alfa, lo vamos a reemplazar por esta expresión de acá. Entonces me quedaría menos 3/5 por el coseno de alfa, todo eso al cuadrado, más coseno cuadrado de alfa, esto me va a dar 1. ¿Bien? Entonces acá, este cuadrado se distribuye tanto para la fracción como para el coseno. ¿Bien? Entonces acá me va a quedar, si yo hago menos 3/5 elevado al cuadrado, me va a dar 9/25. ¿Sí? Recuerden, todo número elevado a una potencia par me va a dar positivo. ¿Sí? Por el coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto es igual a 1. Bien, ahora nosotros tenemos 9/25 coseno cuadrado de alfa más 1 coseno cuadrado de alfa. Lo que podemos hacer acá es sacar factor común coseno cuadrado de alfa. Entonces me quedaría coseno cuadrado de alfa multiplicado por 9 sobre 25 más 1. Esto me da 1 como resultado, ¿sí? Entonces acá es 9 sobre 25 más 1, ¿sí? Esto me va a dar 34 sobre 25, ¿sí? Está multiplicando, pasaría del otro lado, entre comillas pasaría, dividiendo 34 sobre 25. Esto lo hago acá, fíjense, 9 sobre 25 más 1, que en vez de poner 1 pongo
25 sobre 25 y me das 9 más 25, 34 sobre 25. Coseno cuadrado de alfa. Bien, efectúo esta división. Bien, y acá cuando yo hago la división, esto me va a dar 25 sobre 34. Eso es el coseno cuadrado de alfa. Y acá tenemos que analizar dos cuestiones. Nosotros nos están diciendo desde un principio que alfa pertenece al segundo cuadrante. Si alfa pertenece al segundo cuadrante, quiere decir que el coseno va a ser negativo. Bien, entonces cuando yo haga la raíz, porque recuerden que este va a pasar para allá como raíz, ¿sí? Me va a quedar módulo del coseno de alfa es igual a la raíz de 25 sobre 34. Bien, cuando yo haga esta raíz, efectúe esta raíz, me va a dar como resultado menos 5 sobre 34 raíz de 34. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ustedes lo hagan en la calculadora, esto les va a dar positivo, pero ustedes tienen que interpretar que como es una raíz cuadrada, puede asumir el valor positivo y el valor negativo. Y como estamos en el segundo cuadrante, yo necesito quedarme con el valor negativo. ¿Bien? Bueno, esto por un lado. Nosotros acá ya determinamos cuánto vale el coseno de alfa. Bien, el coseno de alfa va a ser el valor al que llegamos acá abajo. Bien, una vez que tenemos ya el coseno de alfa, nosotros habíamos llegado en un momento, en el primer paso que hicimos, partiendo desde la tangente, que el seno de alfa va a ser igual a menos 3/5 por el coseno de alfa. Bien, nosotros el coseno de alfa ya llegamos al resultado recién, que es menos 5 sobre 34 raíz de 34. ¿Sí? Todo eso lo multiplico por menos 3/5 y eso me va a dar el seno del ángulo alfa. Entonces tengo que el seno del ángulo alfa, ¿sí? Cuando multiplique todo esto me va a quedar 3/4 positivo, porque son ambos negativos, raíz de 34. ¿Sí? Entonces ya tenemos el seno de alfa y también tenemos el coseno de alfa, que es este de acá arriba, que es menos 5 sobre 34 por la raíz de 34. Ahí ya tenemos las dos razones trigonométricas para el ángulo alfa. Ahora lo que nos va a faltar, ¿sí?, es determinar las razones trigonométricas para el ángulo beta. Ya tengo el seno de beta, ¿sí?, como dato lo tenía. Nosotros sabemos que el seno de beta es un medio, ¿sí?, y además de que beta está en el primer cuadrante. Entonces eso tenemos que considerarlo cuando calculemos el coseno. Eso significa que el coseno va a ser el resultado positivo, no vamos a tomar el negativo. ¿Bien? Entonces sabemos que seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es 1. O sea, las razones, la identidad pitagórica. ¿Bien? El seno de beta ya lo tenemos, o sea, 1/2 al cuadrado más coseno cuadrado de beta es igual a 1. 1/2 al cuadrado es 1/4. Ese 1/4 lo paso para acá restando. Me quedaría 1 menos 1/4 coseno cuadrado de beta es igual a eso. ¿Sí? Recuerden, este ahora va a pasar como raíz. ¿Sí? 1 menos 1/4 son 3/4. Entonces me va a quedar la raíz de 3/4, eso el módulo. Bien, entonces acá vamos a tener dos opciones, la positiva y la negativa, pero como sabemos que beta está en el primer cuadrante, vamos a tomar la positiva porque el coseno, ¿sí?, en el primer cuadrante va a ser positivo. Entonces, la raíz de 3/4 en realidad va a ser que el coseno de beta sea la raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces vamos a tomar el otro valor, lo vamos a descartar porque me va a dar negativo. Y en el primer cuadrante el coseno de beta va a ser positivo. Bien, ahora ya tenemos seno de beta, coseno de beta, seno de alfa, coseno de alfa. Ahora ya podemos empezar a trabajar con la fórmula del seno de la suma y del seno de la resta. Como dijimos anteriormente, al ya conocer el seno de alfa, el coseno de alfa, el seno de beta y el coseno de beta, ¿sí?, ya podemos empezar a reemplazar. ¿Sí? Nosotros sabemos que el seno de alfa es 3/4 raíz de 34. Eso va a estar multiplicado por el coseno de beta. El coseno de beta, que ya lo habíamos calculado, era
1 medio raíz de 3, o raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo, ¿sí? Yo lo voy a escribir como 1 medio raíz de 3, ¿sí? Más el coseno de alfa ya lo habíamos encontrado, que era menos 5 sobre 34, ¿sí? Raíz de 34, y el seno de beta, que ya lo teníamos como dato, que era 1 medio. Bien, al resolver esto, nosotros si primero arrancamos por acá y después resolvemos esto de acá, recuerden acá que tenemos un pequeño juego de signos, llamémoslo así, ¿sí? Más por menos acuérdense que da menos, entonces acá se va a transformar en una resta. Bien, entonces acá me va a quedar 5 octavos raíz de 34, y de este lado me va a quedar en este término de acá 3 octavos raíz de 102. Bien, esto si lo quieren escribir de otra manera, lo pueden escribir como un común denominador 8, ¿sí? Entonces va a quedar 3 raíz de 102 menos 5 raíz de 34 sobre 8. Y eso sería, ¿sí?, el seno de la suma. Bien, para el caso de el seno de la resta de los dos ángulos, ¿sí? Fíjense que lo único que cambiaría acá, ¿sí?, es que si nosotros teníamos positivo, acá era negativo, y acá me había quedado más por menos y se transformaba en menos. Ahora me va a quedar menos, por lo tanto se va a transformar en una suma, ¿sí? Esto va a pasar a ser una suma. Y ahora, en vez de tener este resultado o este de acá, lo que vamos a tener es 3 octavos raíz de 102 más 5 octavos raíz de 34, ¿sí? Que si quieren escribirlo de la manera como que está acá, me quedaría 3 raíz de 102, raíz cuadrada de 102, más 5 raíz de 34, todo eso dividido 8. Fíjense que lo único que cambia es que uno va a ser la suma y otro va a ser la resta.